Sean todos bienvenidos a esta conferencia que llega gracias a Pasión por la Odontología. Nos da mucho gusto presentarles esta nueva modalidad de conferencias virtuales. Estamos en la Universidad Los Ángeles de Chimbote, en su sede Trujillo, Perú. En esta ocasión tengo el agrado de presentar a un buen docente, el doctor Marco Loyola Echeverría, docente de periodoncia. Él gentilmente aceptó nuestra invitación y compartirá con todos nosotros una conferencia muy interesante que es la de el biofilm. Que disfruten de esta conferencia. Le doy pase al doctor Loyola. Muchas gracias, Alexis, gracias a Pasión por la Odontología. Es para mí un placer compartir mis conocimientos, pocos tal vez, pero se los doy con mucho aprecio y mucha estima. Bien, el tema es biofilm o biopelícula. Biofilm significa lo mismo, biopelícula, y nosotros entendemos como biofilm o biopelícula a aquella organización bacteriana que va a ser responsable del desarrollo de la enfermedad periodontal, tema que estamos tratando estos días. Bien, quisiera empezar haciendo mención a un experimento que hizo Loe y colaboradores en el año de 1965, un experimento que sirvió de base para poder estudiar la fisiopatología de la gingivitis. Bien, lo hizo en base al estudio microbiológico también que iba sucediendo en las bocas experimentales. La población estaba formada por estudiantes de odontología y el requisito básico era de que su estado periodontal sea conservado o esté conservado. Aquí vemos una imagen que nos muestra el estado inicial previo a la experimentación de una de las bocas, de uno de los participantes de la investigación. Los resultados que encontró Loe y colaboradores es de que en el día cero las bocas que se encontraban conservadas presentaban una cantidad importante de gérmenes gram positivos, los cuales los consideramos como no patógenos. Sucede que más o menos por el día 4 la cantidad de gram positivos había aumentado considerablemente, pero a su vez también había aumentado considerablemente y de manera muy importante la presencia de gérmenes gram negativos, sobre todo bacilos. Más o menos por el día 7 encontró de que aparecieron espiroquetas. Ya por el día 11 la evidencia de gingivitis se hacía notar. En el día 21, donde ya termina el estudio, estos estudiantes de odontología, parte de la investigación, que habían suspendido sus hábitos de higiene, los van a retomar. Hablamos de hábito de higiene a las técnicas de cepillado o al uso de cualquier sustancia que pueda controlar o modificar la microbiología de la boca. Entonces, cuando se retomaron los hábitos de higiene, vamos a ver que al poco tiempo la cantidad de espiroquetas vuelve a su normalidad, o sea, casi desaparece. No hablamos que desaparece porque recordemos que las espiroquetas forman parte de la flora natural de la boca, solo que proliferan cuando hay patología. Igual los bacilos gram negativos, más o menos para el día 25 ya habían vuelto a la cantidad normal, mientras que los gram positivos, que también habían aumentado de manera considerable para facilitar la incorporación de los gram negativos a la biopelícula, también habían vuelto a su normalidad. Esto, miren, sencillamente tras volver a retomar los hábitos de higiene. Esta era la boca que vimos en un inicio del estudio y esta es la misma boca al día 21. Nótese a la derecha que en la misma boca hay signos que evidencian inflamación, mientras que en el lado izquierdo, que era la fotografía inicial, esos signos no eran evidentes. Entonces, eso sirvió para poder estudiar y ver la variación microbiológica y para comprender la fisiopatología de la gingivitis. Ya lo vamos a estudiar o lo vamos a repasar en otra presentación. Bien, vamos a ver de qué está compuesto o de qué está constituido la biopelícula o biofilm. Vamos a encontrar glucoproteínas salivales. En este momento las voy a mencionar nada más porque más adelante vamos a hablar de cada una de ellas y de la importancia que tienen. Va a estar compuesta también por microorganismos
ojo, están enlistadas en el orden en el cual van a aparecer sobre la superficie del diente. Los microorganismos van a producir sustancias o productos extracelulares, principalmente polisacáridos. Ya vamos a ver también qué polisacáridos son los que están. Vamos a hallar sustancias derivadas del metabolismo bacteriano. Y por último va a aparecer el componente inorgánico que nosotros conocemos como cálculo. Si queremos encontrar una definición para biopelícula, vamos a ver que en nuestros textos, por ejemplo en Carranza, edición del año 2014, vamos a ver que dice que la biopelícula se define clínicamente como una sustancia estructurada, resistente, de color amarillo grisáceo, que se adhiere vigorosamente a las superficies duras intrabucales, incluidas las restauraciones removibles y fijas. Eso es lo que dice Carranza. Debemos saber nosotros que para que se forme biopelícula y todo el proceso de formación, colonización, proliferación, colonización y maduración de la biopelícula está descrito en varios textos de diferentes formas, pero todos describen las mismas etapas. Lo que vamos a hacer es ahora repasar las fases descritas por los autores que vemos en las fechas que están consignadas ahí en la presentación, y deben saber ustedes que se ha tomado esta clasificación de las fases porque está de manera más fraccionada. Vamos a hallar en textos importantes como Carranza, que solamente habla de 3 fases. Aquí tenemos nosotros descrito en algo de 6 fases. Viene a ser lo mismo, sino que Carranza agrupa alguna de estas fases, igual en otros autores. La primera fase, llamada asociación, va a venir a consistir en la formación o depósito de la cutícula del esmalte. Es la primera etapa de formación de la biopelícula. ¿Qué significa cutícula del esmalte? También llamada película adquirida. Ojo, no significa película adquirida lo mismo que biopelícula, son cosas muy distintas. La película adquirida significa que sobre la superficie dentaria se van a depositar proteínas salivales, caso la amilasa salival, las cuales van a adherirse de manera importante al diente y a su vez se van a adherir a algunas bacterias a través de algunas moléculas específicas llamadas adhesinas. Entonces, lo que vemos en la imagen a la izquierda, en el gráfico, el recuadro del medio, hacia la izquierda se observa una imagen irregular de color algo gris. Eso representa las glucoproteínas de la saliva, ya sobre las cuales solamente van a poder adherirse algunas bacterias, y eso va a corresponder a la siguiente etapa, que viene a ser la adhesión. O sea, una vez depositadas las glucoproteínas salivales, vamos a ver de que hay bacterias que forman parte del complejo amarillo y del complejo azul, ¿no?, que lo habíamos visto y lo vamos a volver a repasar más adelante, complejos de Sokransky, complejos bacterianos de Sokransky. Y aquí tenemos, por ejemplo, al Streptococcus sanguis. Streptococo que cumple como rol principal unirse a la cutícula del esmalte. También está el Actinomyces viscus. Se han descrito algunas moléculas, caso las proteínas de adhesión conocidas como las PAC, ¿no?, que son moléculas encontradas en la superficie de estas bacterias que les permiten adherirse firmemente a las glucoproteínas de la saliva. El Actinomyces viscus también posee y hay sobre todo una enzima llamada glucosiltransferasa que sirve también como enlace de unión. La siguiente etapa es que una vez que se han adherido estas bacterias firmemente a la superficie del diente a través de la cutícula del esmalte, estas bacterias van a empezar a proliferar para poder cubrir toda la superficie dentaria. Vemos a la imagen en el lado derecho la gráfica donde están representadas las bacterias, Streptococcus y bacilos, y vemos a la izquierda la imagen cómo estos cocos y bacilos se van organizando sobre la cutícula del esmalte. Ambas imágenes representan lo mismo, una
representa de manera esquemática y la otra de manera gráfica. Vamos a ver que la siguiente etapa es la formación de microcolonias. Y en esta etapa o fase, que algunos autores llaman la fase intermedia o de colonización intermedia, vamos a ver que va a aparecer un microorganismo importante que forma parte del complejo naranja llamado Fusobacterium nucleatum. Nunca se olviden de ese nombre, porque esta bacteria es la que les mencionaba, actúa como eslabón. Quiere decir, a partir de esta bacteria nosotros vamos a ver de que se van a incorporar los periodontopatógenos importantes gram negativos, ¿no? Los que forman parte del complejo rojo. Fusobacterium nucleatum, complejo naranja, ¿no? También es gram negativo, también es un bacilo, ¿no? Además de eso va a aparecer aquí la Prevotella intermedia, otro microorganismo también importante dentro de la enfermedad periodontal. Aquí nosotros vamos a ver en la imagen de la izquierda, la imagen esquemática, que las bacterias se encuentran alojadas en una especie de estructura que se observa en color rosa, color rosado o palo rosa. Eso representa las glucoproteínas, los polisacáridos bacterianos, ¿ya? Los polisacáridos en sí son dextrano y levano, que son polisacáridos, como su nombre lo dice, sintetizados por los estreptococos. ¿Para qué sirven estos polisacáridos? Estos polisacáridos sirven para proteger a las bacterias de cualquier agente que pueda atacarlas. Hablamos del sistema inmune, hablamos de medicación. Se dice que todas las bacterias que se encuentran dentro de estos polisacáridos son hasta 1000 veces más resistentes a la acción de cualquier medicamento administrado en el surco que las bacterias que puedan encontrarse libres. En la imagen de la izquierda vamos a ver de que hay bacterias dentro de esa matriz palo rosa y hay bacterias que se encuentran sueltas o libres. Las bacterias que se encuentran sueltas están en un espacio llamado espacio planctónico. Esas bacterias son, como les dije, muy vulnerables a cualquier agente o medicación, mientras que las que están dentro de los polisacáridos bacterianos están protegidas. Luego vamos a ver de que hay una etapa llamada de biopelícula, donde ya empiezan a aparecer los microorganismos tanto del complejo verde como los del complejo rojo. Los del complejo rojo son de aparición tardía, o sea, en esta etapa primero aparecen los microorganismos del complejo verde, luego los del complejo rojo. Aquí vamos a ver de que hay la aparición de Porphyromonas gingivalis, Actinomyces israelí. Van a aparecer también los famosos Agregatibacter actinomycetem comitans, ¿no? Que forman parte del complejo verde. Mientras que en la etapa final o etapa de maduración, dentro de toda la formación de la biopelícula, vamos a ver de que se forma una especie de sistema circulatorio que está representado como unos canales en color rojo que van a servir para que las bacterias que se encuentran en la parte más profunda puedan interactuar, puedan hacer una especie de simbiosis con las bacterias que se encuentran en la superficie. Aquí vemos también de que en esta etapa donde ya la biopelícula ha madurado y hay una cantidad importante de agentes periodontopatógenos, aparecen ya las células de defensa. Lo que vemos en esta imagen al costado derecho es un polimorfo nuclear, que como vimos es la única célula que tiene la capacidad de poder desplazarse o dirigirse hacia la zona donde están los agentes causales de la enfermedad. En este caso, el surco gingival. Este es un cuadro que lo van a encontrar en todos los textos de periodoncia, donde están en la parte inferior en color celeste todas las sustancias que actúan o que son parte de la cutícula del esmalte y que van a servir a su vez de unión para algunas bacterias. Y tenemos aquí algunas bacterias que están unidas de manera directa con estas sustancias, o sea, la unión química que hay es una unión química, ¿no?, que sobrepasa la resistencia de cualquier agente
de autolimpieza o autoclisis, que son, por ejemplo, el movimiento de la lengua y movimiento de los labios, que debemos saber que aparte de que sirven para poder hablar y todo, también sirven para poder de alguna forma actuar como mediador de la limpieza de los dientes. Cada vez que friccionamos la lengua o los labios sobre los dientes, estamos haciendo de que todo lo que se pueda adherir se remueva. Pero las bacterias que se unen a través de las glucoproteínas están unidas de manera química y están, o su remoción es un poco complicada. Pueden ser removidas ya a través, por ejemplo, del uso de cepillo, ¿no?, que aplica una fuerza más directa, ¿no?, y eso puede removerlas de ahí. Y aquí vemos a todas las bacterias y más o menos están ordenadas, ¿no? Vamos a ver que en la fase o en la parte intermedia está el Fusobacterium nucleatum y sobre él están los periodontopatógenos más importantes, caso el Agregatibacter, la Porphyromonas gingivalis y algunos otros microorganismos patógenos. Vamos a ver que la biopelícula o biofilm está clasificado según su ubicación respecto al margen gingival y puede ser supragingival, como vemos en la imagen, o puede ser subgingival, que solamente va a poder ser vista cuando removamos la encía de su posición o hagamos un colgajo. Y de acuerdo al grado de mineralización, tenemos que la biopelícula o biofilm está clasificado en placa blanda o placa dura, de acuerdo a su grado de mineralización. Hay estudios que dicen que la biopelícula, desde los 30 minutos después de haberse formado, ya presentan algunos indicios de mineralización. Obviamente eso clínicamente no se hace visible. Ahora, ¿cómo es que la biopelícula se mineraliza? Muchas veces nosotros hablamos de cálculo, hablamos de biopelícula, pero tenemos que entender que el cálculo, por ejemplo, es el resultado de una biopelícula que se ha mineralizado, que ha incorporado dentro de su composición cristales. Vamos a ver que está descrito a partir de teorías. Hay una que es la más importante, llamada teoría de la precipitación. Esa teoría de la precipitación se describe en base a dos aspectos. Por ejemplo, uno de ellos es la teoría de las enzimas. Se dice que de los restos celulares, tanto bacterianos como de los restos celulares epiteliales que se van descamando, van a haber enzimas que van a quedar libres. Las más importantes van a ser las fosfatasas, ¿no?, que van a provenir de las células tanto bacterianas como epiteliales, que van a encargarse de hidrolizar al ion fosfato que va a estar presente en la saliva. Debemos saber que la saliva posee fosfato porque es su amortiguador. Los amortiguadores vienen a representar aquellas sustancias que se encargan de estabilizar el pH dentro del cuerpo. Se le llama buffer o amortiguadores. En la sangre debemos recordar que es el bicarbonato, mientras que en la saliva son los fosfatos, la fosfatasa. La fosfatasa entonces es la enzima que hidroliza al ion fosfato, mientras que van a haber otras enzimas que provienen generalmente de las bacterias, llamadas esterasas, que van a encargarse de hidrolizar a los ácidos grasos que quedan libres del metabolismo bacteriano. Entonces tenemos ya al ion fosfato hidrolizado con la fosfatasa hidrolizada cuando se encuentran a través de un proceso que seguramente deben recordarlo, llamado saponificación, van a formar las sales de los ácidos grasos y esas sales se van a precipitar en la biopelícula. Entonces de esa manera está descrita la teoría de las enzimas, ¿no? Tanto las esterasas como las fosfatasas, que son enzimas que les decía son el resultado o residuos de las células bacterianas y epiteliales, ¿no?, van a encontrarse con sus sustratos, que son el ion fosfato y los ácidos grasos libres, van a hidrolizar y estas moléculas hidrolizadas van a saponificar y a través de eso se forman los cristales que van a depositarse en la biopelícula. De esa manera se mineraliza a través de la teoría de la precipitación, que corresponde a las enzimas. Aparte de eso, la teoría de la precipitación también tiene otra definición, otra descripción de cómo se mineraliza la biopelícula, conocida como la teoría del anhídrido carbónico o también llamada teoría salival.
Disculpe. Esa teoría dice que la saliva, cuando sale de las glándulas, poseen un potencial de CO2 muy importante, lo que hace que el potencial de hidrógeno sea alto, sea ácido, ¿no? Que sea ácido significa de que tenga un pH bajo, ¿no? Hablamos de que cuando va a salir tiene un pH aproximadamente de 5. Para tratar de estabilizarse y llegar a un pH medio que es de 7, 7.5, va a suceder lo siguiente, ¿no? La saliva llega a la boca, que es un medio rico en oxígeno, ¿no? E inmediatamente va a perder CO2 y va a incorporar oxígeno, ¿no? ¿Gracias a qué? A que tiene un buffer o amortiguador que, como les había dicho, ¿no? Era el ion fosfato. Entonces, esa variación en el pH de la saliva hace de que las proteínas coloidales que se encuentran dentro de la biopelícula tomen una configuración molecular que permita la incorporación de las sales que sabemos que se han producido a través de la teoría enzimática. O sea, la teoría de la precipitación se basa en estos dos aspectos, en la actividad enzimática y en la variación del pH gracias al cambio del CO2 por el oxígeno de la saliva. Entonces, de esta forma se va a mineralizar la biopelícula. Y esta teoría se sustenta clínicamente en base a que cuando nosotros examinamos la boca de nuestro paciente, vamos a ver de que las zonas próximas a la salida de las glándulas salivales van a presentar mayor mineralización que otras zonas de la boca. Por ejemplo, es común ver que haya mineralización a nivel del lingual de los incisivos inferiores. Y nosotros sabemos que tenemos la salida del conducto de de Wharton y de Bartolini, ¿no? Que son de la glándula sublingual y submandibular, y tenemos la salida del conducto de Stenone a nivel de vestibular de las molares superiores. Y esa también es una zona muy propensa a sufrir mineralización antes que cualquier otra zona de la boca. Además de esto, hay otra teoría llamada teoría de la nucleación heterogénea, que es una teoría distinta a la teoría de la precipitación, debido a que esta teoría dice que las bacterias van a ser las responsables de sintetizar en su interior algunos cristales, y que estos cristales se van a depositar a partir de algunos núcleos. Quiere decir, van a formarse núcleos en diferentes zonas de la biopelícula, y a partir de esos núcleos van a empezar a crecer. Por eso se llama teoría de la nucleación heterogénea o teoría de la epitaxis. A partir de unos núcleos ubicados en zonas dispersas, empieza a mineralizarse, y estos núcleos al final se van a encontrar y van a coalescer, o sea, se encuentran y van a formar al final una sola estructura de mineral. Debemos saber que el cálculo está compuesto por sustancias de diferentes tipos, generalmente fosfatos, carbonatos y algunos elementos químicos en forma de iones, y va a tener también composición orgánica, que le va a servir como una especie de matriz. Vamos a ver que el cálculo, a diferencia del diente, ustedes dirán, doctor, si el cálculo y el diente tienen componente mineral, y en algunos casos sus componentes son cristales, que los vemos enlistados, y esos cristales son similares, caso la hidroxiapatita, ¿no? Ustedes dirán, doctor, ¿por qué cuando hacemos nuestro raspado, por qué el cálculo se destruye y por qué el diente no? Si su composición, por ejemplo, miren, los cristales del cálculo son hidroxiapatita, 58%. ¿Cuánto tiene el cemento de hidroxiapatita o de componente mineral en su composición? Tal vez algo menos de lo que tiene el cálculo, o por ahí van. ¿Por qué es que cuando hacemos el raspado, el alisado, no se retira el cemento con la misma facilidad con la que se retira el cálculo? La explicación es porque el diente tiene una matriz orgánica llamada colágeno. Y les había dicho que el colágeno le daba la resistencia a la fractura, a la destrucción cuando hay impactos. Por eso comparábamos al colágeno en una estructura, en un edificio, como el fierro, ¿no? El concreto sin fierro se rompe con facilidad. El colágeno es como el fierro. El cristal sin colágeno se rompe con facilidad. Por eso es que el cálculo, al momento que lo sometemos a la acción de nuestro ultrasonido, el cálculo se fractura, su diente no.
Vemos que los cristales del cálculo, como les dije, el principal es la hidroxiapatita, que tiene forma de varilla, ¿no? Que es el fosfato tricálcico en forma de cristal, se llama hidroxiapatita. Tenemos también a otro cristal llamado huitloquita, que se caracteriza por formarse principalmente en condiciones anaerobias. Quiere decir que el cálculo subgingival va a presentar una cantidad importante de huitloquita. Mientras que por lo contrario, el fosfato octacálcico, que también es un cristal, se va a formar en condiciones aerobias. Quiere decir que en un cálculo subgingival vamos a hallar mayor cantidad de huitloquita que de fosfato octacálcico, que como vemos aquí presentan la misma proporción o la misma cantidad, 20%. Va a variar de acuerdo a si es subgingival o supragingival el cálculo. Y tenemos a la bruchita, que es un cristal que tiene forma de arena, y que se dice que es un cristal inmaduro, que conforme va a pasar el tiempo y van a ir incorporando más cristales de bruchita, van a formar posteriormente hidroxiapatita. O sea, la bruchita es la hidroxiapatita inmadura, ¿no? Cuando se está formando el cristal, antes de que se haga una varilla, que les dije que tenía la hidroxiapatita esa forma, ¿no? Va a ser bruchita, o sea, tener forma de arena, y posteriormente se va a consolidar como un cristal en forma de vara y se va a llamar hidroxiapatita. De acuerdo a la forma, el fosfato octacálcico tiene forma de placa, como si fuera una lámina. Debemos saber de que para que se forme placa y esta placa se mineralice, la placa debe mantenerse cierto tiempo en una ubicación. Para eso hay zonas donde vamos a ver que se va a retener placa y se va a mineralizar con mucha facilidad. Caso, como les explicaba, la parte lingual de los incisivos inferiores, ¿no? Recuerden, ¿no? Salida de las glándulas sublingual y submandibular desembocan en esa zona. Teoría del anhídrido carbónico, ¿no? Ahí está descrita y está especificada. Otra zona de retención de placas son la presencia de bolsas. La biopelícula que se forma en una bolsa no puede ser eliminada ni con ayuda del cepillo, muchas veces ni con ayuda de los instrumentos para la limpieza en la consulta odontológica. Para eso se requiere a veces la intervención quirúrgica del paciente para poder acceder a una bolsa profunda. Y cuando hacemos la intervención quirúrgica notamos de que hay placa mineralizada en la parte más profunda, ¿no? Y consideramos por ende a la bolsa gingival o periodontal como una zona de retención para la formación de placa. Las restauraciones mal selladas, ¿no? Ya sea una corona o sea una restauración, en este caso como vemos en la imagen, una restauración de amalgama. Vemos ahí un instrumento colocado en boca y vemos cómo se ve radiográficamente ese instrumento. Cuando nosotros hicimos la restauración con compromiso proximal, debemos tener muy en cuenta de que la terminación o sellado no debe tener zonas retentivas. Por eso cuando hacemos, igual sucede para las coronas, si una corona queda desbordante o no tiene sellado o excede al hombro, tenemos de que va a haber zonas retentivas, por ende va a haber formación de placa, va a haber inflamación de la encía, esa zona se va a ver oscura y vamos a, cuando es en una zona estética, afectar a la estética de nuestro trabajo. En este caso la estética tal vez no sea relevante, pero sí vemos de que hay una zona retentiva y vemos en la radiografía de que el hueso incluso muestra signos de reabsorción. La distancia entre el cuello del diente y la cresta ósea debe ser no mayor a 1.5 milímetros. Cuando tenemos aumento en esa dimensión, la distancia del cuello del diente a la cresta ósea, hablamos de que hay reabsorción ósea. Y en esta imagen, bueno, no, la vemos magnificada, pero la distancia supera esa medida, por lo tanto ya hay reabsorción ósea. ¿Cuál fue la causa? Una restauración mal adaptada. Formó placa bacteriana, ocasionó inflamación de la encía, ocasionó inflamación del soporte y se tradujo en pérdida de soporte. Entonces nosotros debemos considerar de que nuestras restauraciones pueden ser iatrogenia. Aunque iatrogenia es un término incorrecto porque iatrogenia significa originado por el profesional, iatrogenia, ¿no? Pero nosotros entendemos como iatrogenia a una mala praxis profesional. Bien,
Con esto hemos terminado la presentación. Muchas gracias. Gracias, doctor Loyola, muchas gracias por la conferencia. Esperamos que este tema haya sido de mucho provecho para todos. Recuerden seguirnos en nuestras redes, ya que traeremos mucho más contenido para ustedes. Hasta la próxima. Gracias.